Estimados, continuamos con la serie de vídeos dedicada al liberalismo católico y en esta ocasión vamos a profundizar en un tema que ya introdujimos en el vídeo anterior, que es el conservadurismo. Concretamente nos vamos a dedicar a responder a una cuestión que a menudo se pone sobre la mesa, y es qué ocurre con aquellos conservadores que no se definen o no se consideran liberales. Un ejemplo claro, y es el que es la obra de la que nos vamos a servir en estos minutos, es la de Roger Scruton, titulada Conservadurismo. Es uno de los adalides del conservadurismo, posiblemente junto a Burke y a Tocqueville, y es uno de los autores precisamente que llama la atención por considerarse conservador y al mismo tiempo diferenciarse de los liberales. Hay que hacer una primera distinción. Una cosa es considerarse no liberal y otra cosa es considerarse antiliberal. De entrada, Scruton nos dirá que él no es antiliberal. Él considera que hay una relación positiva entre el liberalismo y conservadurismo, pero al mismo tiempo no se define como liberal. En este sentido hay que hacer una precisión. A mi juicio, lo que es el pensamiento moderno, que es el germen de donde surge el liberalismo, es esencialmente la Ilustración. La Ilustración fundamentalmente tiene tres patas, que son la libertad de conciencia, la libertad política y el capitalismo de mercado. Pues bien, Scruton asume esos tres postulados. Por lo tanto, por mucho que Scruton no se considere liberal, se considere conservador, Scruton es esencialmente un liberal. Un liberal con matices que después ahora veremos, pero que al mismo tiempo nos deja clara cuál es el origen de su pensamiento. De hecho, en la página 15 de esta obra, página 13, perdón, nos dice lo siguiente. El conservadurismo, tal y como lo conocemos hoy, es una actitud inequívocamente moderna, forjada por la Ilustración y por el surgimiento de sociedades en las que el nosotros de la pertenencia social se compensa en todo momento con el yo de la ambición individual. Y en otro momento nos dice, el conservadurismo moderno es un producto de la Ilustración. Por lo tanto, al final, más liberal, menos liberal, más matices o menos matices, Scruton participa esencialmente del pensamiento moderno. Y eso es lo que nos debe importar a efectos de nuestra reflexión. ¿Qué es lo que dice Scruton o qué es lo que argumenta para diferenciar su conservadurismo del liberalismo? Bueno, en primer lugar, lo que critica del liberalismo, entendido como aquel que nació de la Ilustración de la Europa continental y de la Revolución Francesa, rechaza el contractualismo, pero el contractualismo entendido como la ausencia de la naturaleza social del hombre. El liberalismo niega esa naturaleza social y considera que el contrato social se realiza única y exclusivamente en aras de garantizar una cierta organización social. Pero el hombre, por naturaleza, no es social, es antisocial o simplemente asocial. El conservadurismo en este punto niega ese contractualismo, pero nos da otra propuesta de contractualismo, que es el contractualismo que trata la comunidad política como un elemento para garantizar las libertades individuales. Y esto no es que lo diga yo, es que lo dice Scruton cuando habla de precisamente la naturaleza y los derechos del hombre. Cuando menciona a Locke, dice lo siguiente. Para Locke existen derechos naturales que todos los seres racionales asumen, que la razón descubre y que no dependen del orden social. Entre ellos, los principales son el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad de acción. Es decir, aquí hay una sustitución del derecho natural clásico por los llamados derechos naturales de tipo individual y que tienen que ver con el concepto y la noción de libertad negativa modernas. De hecho, el profesor Enrique Luño, en su obra Historia de la filosofía del derecho, una obra que, a pesar de su volumen, puede considerarse como introductoria, pero que rápidamente se da cuenta de esta circunstancia, y precisamente en el capítulo que dedica a la filosofía jurídica de Locke, dice lo siguiente. La doctrina política de Locke y sobre todo su deficiente concepción del Estado fundado sobre un contrato social que parece propiamente un contrato de seguro. Un contrato de seguro, es decir, una sociabilidad puramente de conveniencia. Es decir, ya no se habla de la sociabilidad como una necesidad para la perfección del hombre, sino de la sociabilidad como una especie de garantía
para las libertades y los derechos individuales, que son básicamente las libertades y derechos individuales del burgués. Segundo punto. El conservadurismo de Scruton se caracteriza por su antirracionalismo. Es decir, él parte de una idea de derecho natural, pero critica y censura el derecho natural puramente racionalista que se dio en la Ilustración europea. Pero atención, porque es un derecho natural igualmente individualista. Hemos visto antes que hablaba de que el Estado y la comunidad política está pensada para proteger los derechos individuales. Pues bien, nos dice que cualquier gobierno, al presuponer una limitación para la libertad de los sujetos y una sujeción a un poder mayor, debe ser producto de un consentimiento si ha de tener legitimidad y no es posible que la reciba de ningún otro modo. El modelo de gobierno legítimo, por lo tanto, se halla solo en el contrato. Nos dice a continuación: cuando habla de un teórico del conservadurismo que fue Blackstone. Al mismo tiempo, aportó un contenido histórico y empírico a la teoría de la ley natural, sustrayéndola de la esfera teológica para trasladarla a la ley común de los tribunales. Es decir, la ley natural ya no es la participación en la ley eterna, sino que la ley natural es simplemente el reconocimiento y la garantía de una serie de derechos individuales. Por lo tanto, justnaturalismo no racionalista, pero justnaturalismo moderno, justnaturalismo individualista, y desde luego tengo ciertas dudas de que este justnaturalismo de tipo burgués e individualista no sea también otro modo de racionalismo. A continuación, se expone la teoría de la justicia negativa, algo realmente curioso, pero que viene de la mano de ni más ni menos de la concepción de la libertad como libertad negativa, que es propio de la modernidad. Nos dice Scruton lo siguiente: la justicia, según Hume, que es para él otro de los defensores del conservadurismo moderno, exigía la creación y defensa de derechos privados, especialmente el de propiedad. Y más adelante nos dice: la justicia es la virtud negativa por la que se evita dañar a otros o tomar lo que en derecho les pertenece. Es decir, la justicia ya no es dar a cada uno lo suyo, que es la definición clásica, sino la justicia es que no me priven de aquello que es mío. Es decir, reducimos la justicia a una simple justicia conmutativa y convertimos la justicia, le quitamos su carácter proactivo y la convertimos en una justicia de carácter puramente negativo o defensivo, muy en la línea, como digo, de la libertad moderna, que tiene un carácter también negativo, es decir, libertad como ausencia de coacción, justicia como ausencia de coacción en la propiedad privada. Habla mucho Scruton también de los pelotones, es la manera que tiene de exponer su teoría comunitarista, y habla de la libertad individual como fundamento del orden social. Cuando habla de la Revolución Americana y cuando habla del nacimiento del movimiento Tory, nos dice que ninguno de ellos, es decir, de los Tories, se opuso a la emergente filosofía individualista y ambos, es decir, está hablando en este caso de Hume y de Samuel Johnson, consideraron que la libertad era el fundamento y el fin del orden civilizado. Es decir, ya no hay un fin natural, sobrenatural, basado en la virtud, en aras a la bienaventuranza, sino que lo que hay es la libertad como fundamento del orden social. La crítica esencial del conservadurismo hacia el liberalismo viene por el hecho de que consideran que el liberalismo a palo seco, por decirlo así, pretende derribar la tradición para establecer un sistema basado en la libertad individual. En cambio, el conservador pretende, ilusoriamente, que ese orden y esa tradición y esos fundamentos, la familia, el municipio, el gremio, etcétera, sean el eje sobre el que germine la libertad moderna, lo cual es absolutamente una ilusión, porque desde luego en instituciones tradicionales no puede germinar nunca la modernidad. De hecho, fijémonos que las instituciones tradicionales que defiende Scruton ya no lo son puramente así, porque ya está hablando en todo momento de que la libertad moderna es el fundamento del orden social. Desde ese momento ya no podemos considerar que Scruton defienda un orden social tradicional, porque en el momento en que se entra en escena la idea de libertad moderna,
ya no tenemos un orden social tradicional, ya tenemos un orden social moderno, basado en el individuo, basado en las pretensiones del individuo y exclusivamente en un individuo que se relaciona con la comunidad y con la autoridad política de modo defensivo y de modo negativo. En definitiva, como el propio Scruton dice en su obra, la relación entre conservadurismo y liberalismo es de simbiosis, es decir, el liberalismo pone las bases del individualismo que el conservadurismo después aprovecha para instalarlo en un supuesto orden social premoderno y a su vez el liberalismo se nutre del conservadurismo en aquellos elementos en los que se pretende, como ya dijimos en el anterior vídeo, moderar o llevar a cabo una revolución light, que en última instancia es lo que es el conservadurismo. La ilustración light, la revolución light, la modernidad light. Muchas gracias.